¿Sí? Vale. Lo siento, pero tenemos que continuar porque ya vamos un poquito tarde y luego nos pilla el toro, con lo cual hay que ir. En fin, como comentaba anteriormente, la primera ponencia de esta mañana, el primer bloque, que va a tratar el tema del audiovisual 2.0, la ponencia que nos introducirá desde un punto de vista teórico en todo este tema, la lleva a cabo don Miguel de Aguilera, que es catedrático de la Universidad de Málaga, de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y que nos hablará sobre la transición de la televisión y los cambios que se están produciendo en los usuarios y en las prácticas culturales en este momento en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Sé que ha venido desde Málaga, desde la Universidad de Málaga, que también quiero decirlo. Y, bueno, él es un experto en este tema y que estoy seguro que lo que nos va a contar va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero yo también dar las gracias a los organizadores, a la Fundación Audiovisual de Andalucía, por invitarme a intervenir aquí y concederme entonces el privilegio de estar un ratito con ustedes, un ratito dentro de un orden, porque me toca hablar durante hora y media. Espero que a ustedes, lo que para mí es un privilegio, no se convierta para ustedes en un castigo prolongado durante hora y media. En todo caso, eso pasa deprisa, no sufran ustedes, no se preocupen. Y es cierto que, bueno, me han invitado a hacer una ponencia, digamos, una reflexión con ustedes, digamos, de carácter teórico. Mi especialidad es la teoría de la comunicación. ¿Qué se le va a hacer? En esta vida tiene que haber un poco de todo, incluido teóricos, y yo soy una de esas personas, aunque es verdad que la línea de investigación que vengo manteniendo con objetos de estudio más o menos variados desde hace unos cuantos lustros, demasiados lustros quizá ya, pues intenta entender la materia prima con la que todos nosotros trabajamos, esos intangibles que llamamos el audiovisual, esa máquina de emociones que llamamos el audiovisual, que yo llamo la cultura popular, otros han llamado la cultura de masas, y entender también a los usuarios, es decir, a las personas que tienen la amabilidad de recibir los mensajes que ustedes producen con tanto acierto, ¿no? Así que, bueno, durante hora y media, es lo que me ha concedido la organización, voy a intentar hablar con ustedes de un tema que a mí me parece muy interesante, aunque tampoco sé, y por eso les decía que espero que ustedes no se conviertan esta hora y media en un castigo, tampoco sé si eso de ser interesante remite en este caso a esa antigua maldición china que nos recuerda con gracia, con ironía, Humberto Eco: ojalá te toque vivir una época interesante, maldito seas por ello, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces ocuparnos en esta sesión de lo que nos convoca hoy aquí. Es un intento de entender lo que hemos llamado el audiovisual 2.0, lo que algunos denominan el audiovisual 2.0, ¿no? Y, en primer lugar, menciono algunas de las dificultades que hacen un poco más complicado el que tengamos la posibilidad de entender rápidamente de qué va esto del audiovisual 2.0, ¿no? La primera dificultad es que hablar de 2.0 es una fórmula, es una expresión sintética a las que tan aficionados son los norteamericanos. En este caso cumple funciones semejantes a las que cumple en el marketing, es decir, es redonda, es sonora, es fácil de recordar, es fácil de resumir una serie de circunstancias, pero al mismo tiempo eso está haciendo más difícil que recordemos la serie de connotaciones, de elementos que en torno de cualquier cuestión que ocurren, ¿eh? Así que una fórmula demasiado redonda que dificulta un poquito su comprensión. Uno de los primeros, por cierto, autores que se ocupó de teorizar un poco este término es este norteamericano, de Silicon Valley, Palo Alto, si no recuerdo mal, o en fin, alguno de aquellos sitios de Silicon Valley, Tim O'Reilly, quien en el año 2004 publica un artículo, tengo en algún lado las referencias, si a alguno de ustedes les interesa, en el que teoriza esas cuestiones. Y, por cierto, digo todo esto por cierto porque ya han transcurrido 9 años desde que esto comenzase a plantearse. Él señala que la base
del nacimiento de este audiovisual 2.0, de la web 2.0, un poco en términos más generales, empieza a producirse en torno del año 2000-2001, cuando recuerdan ustedes que se produjo lo que llamaban gravísima crisis del modelo de las .com, la burbuja de las .com que estalló y entraron en crisis económica algunas de las grandes empresas de la época. Se pensaba que todo lo del audiovisual, lo de Internet, algunos decían en términos un poco agoreros, ¿no?, había sido una enorme especulación que se desfondaba, pero parece ser, según O'Reilly y algunos otros, opinión que yo comparto, que lo que entonces ocurría es que había una crisis de una forma de desarrollo del audiovisual, de una forma de desarrollo de Internet, de un primer modelo de Internet que en aquel momento estalla y comienza a ser sustituido por otras manifestaciones que se dieron en llamar 2.0, que han tenido entonces ya unos 9 años de desarrollo y que, transcurridos 9 años, quizá convenga volver a reflexionar sobre ellas porque hay cambios importantes de nuevo. Y a lo mejor, como hace Antena 3 y hacen algunos otros en términos de marketing también, hay que empezar a hablar del 3.0 o de otras fórmulas relativamente diferentes, ¿no? En fin, era el fin de un modelo, ¿no? Otra dificultad que se añade a la comprensión del audiovisual es que el audiovisual 2.0 forma parte de nuestras prácticas cotidianas, de lo que hacemos todos los días, todos nosotros. Quizá los más jóvenes un poquito más, por eso señalo por ahí que se esté abriendo una nueva brecha digital. Yo, por ejemplo, no soy usuario entusiasta de Facebook, es que no encuentro el menor interés en serlo. Probablemente buena parte o algunos de los que están aquí sentados sí lo sean. Bueno, ahí hay algunas diferencias generacionales, ¿no? Hay una brecha, una separación digital, cierta separación digital, ¿no? Sobre todo la gente de 18 años, de 18 a 24, pues parece que está adquiriendo hábitos nuevos respecto de estas cuestiones que yo no comparto del todo, no encuentro del todo interés en meterme en esas cuestiones. Pero lo que dificulta no es tanto el que sea una brecha digital, sino sobre todo el que en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, desde esta misma mañana con toda seguridad, en este mismo instante, realizamos una serie de actividades, despertarme con el teléfono móvil, por poner un ejemplo, en vez de que me llamen en el hotel, si ustedes me lo permiten, y algún otro ejemplo que luego pondré, de nuestro día a día, que, sin embargo, eso que hacemos no queda reflejado en lo que yo he llamado discursos. Discursos es un término sociológico que se aplica a la comunicación y que viene a querer decir las explicaciones sociales que les damos a los fenómenos. Quizá, al hablar del audiovisual, mantenemos todavía con demasiada frecuencia lo que podríamos llamar discursos convencionales o tradicionales. Nuestra preocupación por la televisión, que si tiene efectos buenos o malos, que si nos hace un poco más tontos a mí, y en fin, y a ustedes les reduce un poco la inteligencia. Pero, no sé, a lo mejor hay que empezar a preguntarse quién ve la televisión. ¿Se ve la televisión? ¿En qué medida se ve la televisión? ¿Qué se hace entre tanto? En fin, luego iremos a ello. Quiero con ello decir que si hacemos en nuestra vida cotidiana, mantenemos una serie de prácticas, sin embargo, las categorías de análisis públicas de la ciencia, del debate social, de lo que se dice en el Parlamento, de lo que se dice en los medios de comunicación, no acompaña en medida suficiente para comprender esta clase de cuestiones.